Soy Rubén Jungblut y hoy vamos a conversar acerca de la cosmobiología y su relación con las acciones militares. La cosmobiología es el saber que estudia las influencias de los astros en la vida de las personas, pero a la manera de una ecología, que es la ciencia que estudia cómo es que el medio ambiente influencia en el comportamiento de las personas. Y para la cosmobiología, a la manera de una ecología cósmica que estudia el ambiente que forman las interacciones de los astros entre sí y cómo es que dicho ambiente actúa en los diferentes comportamientos de los seres humanos. Por ejemplo, estudia los efectos de los eclipses en los cambios de las rutinas de los pueblos y de sus líderes. Estudia las influencias de Neptuno que se verifican en la unión y en el caos. Estudia las incursiones de Marte hacia la órbita de la Tierra, volviendo a las personas más salvajes en los momentos de guerra. A la luz de la cosmobiología, todos deberíamos de tener conocimientos básicos sobre las influencias de los astros, para evitar sucesos como la llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú con Chile en los años de 1789 a 1883. Apoyándonos en las influencias de los eclipses de Sol y de Neptuno, presentaré una mirada cosmobiológica acerca de la Guerra del Pacífico, un triste capítulo en las vidas de los chilenos y peruanos que esperamos haber podido sacar las lecciones del caso, sobre todo para evitar hechos que lamentar que podrían presentarse alrededor del año 2034. El 30 de octubre de 1864, la umbra de un eclipse anular de Sol recorrió el litoral del Perú desde el Océano Pacífico, ingresó a tierra por Arica, continuó hacia el este oscureciendo a Potosí en Bolivia, prosiguió su trayectoria por la frontera argentino-paraguaya y salió al Océano Atlántico por el sur del Brasil y se detuvo en el mar de Namibia. 14 años después, Perú y Chile protagonizaron una gran tragedia, la Guerra del Pacífico, cuya parte bélica, tanto en mar como en tierra, se desarrolló entre 1879 y 1883. En octubre de 1883, ambos países acordaron la paz y amistad mediante el Tratado de Ancón, que fuera ratificado en 1884. Pero una política de hostilidades por parte del país vencedor, Chile, sobre los peruanos que vivían en los territorios capturados se mantuvo hasta el 28 de agosto de 1929, día en que el presidente Augusto Leguía suscribió el Tratado de Lima, mediante el cual Tacna regresó al territorio peruano y Arica fue entregada a perpetuidad a Chile. Los eclipses de Sol son fenómenos de oscurecimiento que producen sequías, hambrunas y epidemias, crisis económicas y políticas, azotes geológicos, guerras, revoluciones e independencias, límites fronterizos, alianzas, entre otras situaciones, en tanto que de manera individual y en conjunto producen cambios, traen nuevos tiempos a los países oscurecidos, especialmente por la umbra. Una vez que se produce un eclipse, los siguientes 4 años, e incluso en algunos casos desde 1 a 2 años antes, las zonas tocadas por la umbra estarán sometidas a los cambios que se adjudican a este tipo de fenómeno, los que se repiten al llegar al 14º a 15º año, igualmente por un periodo de 4 años. Esta segunda indicación o regla de influencia tiene una conexión directa con el inicio de las acciones bélicas de la Guerra del Pacífico, que las asociamos con el eclipse del 30 de octubre del año de 1864, con la primera luna llena progresada desde diciembre de 1878 hasta julio de 1882. Y que adquiriera mayor potencia de realización con los efectos del eclipse de Sol del 7 de septiembre de 1877, que también oscureció
Chile, Bolivia y Perú. Las exigencias que impusiera el gobierno de Bolivia a chilenos por la explotación del salitre en su territorio de Antofagasta fueron la chispa que encendió la guerra entre Chile y Bolivia. Mas debido a un pacto de apoyo mutuo que existía entre Bolivia y Perú y el rápido retiro de Bolivia, la guerra la desarrollaron y concluyeron Chile y Perú. ¿Por qué perdió la guerra el Perú? Es incorrecto decir que los eclipses de 1864 y 1877 favorecieron a Chile. Estos dos eclipses crearon un ambiente de guerra con todas las consecuencias sociales, pero la derrota del Perú la determinaron los movimientos eclípticos de Neptuno, símbolo de ríos, lagunas y mares, así como también símbolo de traiciones, alejamiento, caos y desolación, que precisamente estuvieron en contra de la República del Perú del 28 de julio de 1821. En la cosmobiología, los acontecimientos de una nación se correlacionan con el horóscopo de su nacimiento, esto es, de su fundación o independencia. El Perú es del signo zodiacal de León, y los tránsitos de Neptuno, así como también los de Urano y de Plutón, por los signos del Aguador, el Toro y el Escorpión, desorganizaron la vida de los peruanos y la volvieron un caos. Expusieron a los peruanos a vivir revueltas, rebeliones, revoluciones, crisis económicas y sanitarias, golpes de Estado y guerras con resultados lamentables. Tras la fundación de la República del Perú, el primer periodo negativo de Neptuno se presentó entre 1834 y 1840, cuando Neptuno transitaba por el signo del Aguador, que acompañó conspiraciones, inestabilidad gubernamental y sublevaciones militares. Pero el primer periodo positivo de Neptuno, que se produjo entre 1862 y 1866, cuando Neptuno transitaba por el signo del Cordero, llenó al Perú de gloria en el combate marítimo del 2 de mayo de 1866, en el que logró expulsar a la escuadra española que, según el sentimiento de los peruanos, pretendía volver a colonizar el Perú y América. El segundo periodo negativo de Neptuno sobre el Perú se produjo entre 1874 y 1880, cuando Neptuno transitaba por el signo del Toro. Años que señalan, dentro de la Guerra del Pacífico, la pérdida del combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, la más importante batalla marítima al mando del almirante Miguel Grau, quien nació el 27 de julio de 1834, quien, al haber nacido dentro del signo de León, no fue favorecido por el Neptuno de 1879, así como tampoco fue favorecido por el planeta Neptuno del año de 1834. La acusación de deserción del presidente Mariano Ignacio Prado en plena guerra con Chile, el poco apoyo del presidente Nicolás de Piérola a los altos oficiales peruanos, la encarcelación en Chile del presidente Francisco García Calderón por no aceptar las demandas del vencedor, y el tercer periodo negativo de Neptuno se produjo entre 1956 y 1963, cuando Neptuno transitaba por el signo del Escorpión, 27 años después que Tacna regresara al Perú y que los historiadores no registraran conflictos con Chile, pero sí empobrecimiento y protestas violentas de los peruanos contra sus presidentes de turno. ¿Por qué la República del Perú perdió Arica si no recibía una influencia negativa de Neptuno? Porque las negociaciones por la recuperación de Tacna y Arica ocurrieron en la presidencia de Augusto Leguía, justo en el tiempo en que este gobernante recibía una influencia negativa de Neptuno. Leguía nació el 19 de febrero de 1863, con el sol en los peces, y entre los años de 1928 y 1931, todo tipo de éxito se oponía a este mandatario por las influencias de Neptuno. Para el saber de la cosmobiología,
era claro que Leguía no podía ganar competencia marítima alguna. Por suerte para el Perú, el eclipse de Sol del 29 de mayo del año de 1919, que acompañara el inicio del onceno dictatorial de Leguía, que fue desde julio de 1919 hasta agosto de 1930, eclipse que cruzó Tacna con su umbra, anticipó el límite de la nueva frontera peruano-chilena. Imaginemos por un instante que la umbra hubiera cruzado por Moquegua. En este caso, es muy posible que Chile se hubiera negado a ceder Tacna y que Leguía hubiera tenido que ceder Tacna también. Concluida la Guerra del Pacífico, las violentas hostilidades de los chilenos en contra de los ciudadanos peruanos afincados en Arica y en Tacna las asociamos con las influencias de los eclipses de sol del 10 de julio de 1907 y 29 de mayo de 1919, cuyas umbras cruzaron Arica y Tacna, respectivamente. Estos dos eclipses ocurrieron al final e inicio del primer y segundo periodo de Leguía, respectivamente. Por los efectos de estos dos eclipses, los rumores y noticias estuvieron cargados de inminentes enfrentamientos armados entre Perú y Chile a punto de estallar, los que no ocurrieron en gran medida por la psicología empresarial del presidente Leguía. Todo buen comerciante y empresario destaca más por la transacción que por la bala. Una parte para ti y una parte para mí. El eclipse de sol del 12 de noviembre de 1966 anunció un cambio de rumbo político en varios países de la zona austral de América del Sur, en aquellos tocados por la umbra. En el Perú, el general Juan Velasco Alvarado defenestró al presidente Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre del año de 1968, y su pensamiento nacionalista se reflejó en sus intenciones de invadir Chile, pero el golpe de Estado que le hiciera el general Francisco Morales Bermúdez alejó la revancha. El eclipse del 3 de noviembre de 1994, que también oscureció con su umbra la frontera peruano-chilena, por un diferendo marítimo planteado por el Perú en el año 2008, sí enfrentó a Chile y Perú, pero el escenario del enfrentamiento fue la Corte Internacional de La Haya. Los momentos de mayor intolerancia verbal se dieron en los medios informativos dentro de la primera luna llena progresada que se presentó entre los años 2009 y 2013. Después de 1994, el próximo eclipse de sol que oscurecerá Perú y Chile corresponderá al del 12 de septiembre del año 2034, y al igual como lo hiciera la umbra del 30 de octubre de 1864, aparecerá en el Océano Pacífico, recorrerá paralelamente al litoral sur del Perú para ingresar a Chile, pero esta vez kilómetros al sur de Arica, para continuar por Bolivia, Argentina y salir al Océano Atlántico por el sur del Brasil. ¿Qué podría traer la umbra del eclipse del 12 de septiembre del año 2034 para las relaciones entre Perú y Chile? No podemos decir, el tiempo lo dirá, toda vez que los 7 eclipses anteriores que oscurecieron el Perú y Chile y se presentaron entre 1864 y 1994, crearon ambientes de pobre entendimiento y belicosidad entre ambas naciones. La umbra del eclipse del 12 de septiembre de 2034 es la única que tocará a Perú y Chile entre los años 2019 y 2100, y podría volver a enfrentar a peruanos y chilenos entre los años 2033 y 2038 y o entre los años 2050 a 2053. Evitarlo es tarea de ambas naciones. Estamos notificados, así como también estamos notificados que entre 2025 y 2029
cuando Neptuno vuelva a incidir positivamente sobre la República del Perú, al igual como sucediera en el año de 1866, los peruanos tendremos buenas razones para obtener una victoria marítima. Y entre otros sucesos, el retorno del monitor Huasca al Perú podría volverse una realidad. Pero deberemos de tener cuidado con la repetición del periodo negativo de Neptuno sobre el Perú, que se presentará entre 2038 y 2044, cuando Neptuno volverá a transitar por el signo del Toro, como sucediera en los días de la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, conocida también como la Guerra del Salitre, de infausta recordación para el Perú. Todo lo que sucede en la tierra está escrito en el cielo, pero no todo lo que está escrito en el cielo tiene que suceder en la tierra. Mucho depende de la voluntad de los hombres.